Amigos, una mirada al campo colombiano. Con este invierno se habla de los desastres que el invierno ha producido en muchas ciudades y pueblos de Colombia, pero de la agricultura, del campo, no se ha dicho mucho o no se ha dicho nada. Señor presidente de la Sociedad Colombiana de Agricultores, Jorge Enrique Bedoya, muchísimas gracias por acompañarnos. Buenos días. No, doctor Londoño, por el contrario, buenos días a usted y gracias por invitarnos siempre a compartir las preocupaciones de los temas rurales de nuestro país. Bueno, doctor Bedoya, ¿qué está pasando en el campo colombiano con este invierno feroz que se ha desatado en los meses de octubre y noviembre? ¿Qué ha sucedido? Pues mire, varias cosas. Lo primero es la preocupación que se continúa fortaleciendo ya con los anuncios que hizo el IDEAM de la probabilidad del 72% que el fenómeno de la niña se prolongue hasta febrero del año entrante. Lo que llamó el mismo IDEAM la triple inmersión del fenómeno de la niña en el siglo XXI, es decir, 3 inviernos consecutivos. Eso obviamente preocupa por varias razones. Lo primero es que cuando se presentan un exceso de lluvias, pues aparecen las enfermedades, se reduce la productividad por hectárea, puede haber inundaciones, como usted bien lo sabe, que acaba con animales o con cultivos. Segundo, que se generan unos literales derretimientos de las vías de las por las cuales transitan los productos alimenticios de las zonas de cultivos o de explotaciones pecuarias a centros de distribución o mercados de consumo. Y tercero, ya con esta probabilidad de que se prolongue hasta febrero, es que por tener tanto nivel de agua en un terreno específico, pues simplemente el productor ni siquiera pueda preparar la tierra para la próxima cosecha, cuando hablamos de cultivos de ciclo corto. Entonces eso puede derivar, doctor Londoño, en que haya productores que tomen la decisión de no sembrar o simplemente no van a poder sembrar para lo que se viene. Y ahí es donde nosotros vemos con mucha preocupación lo que pueda llegar a ocurrir en materia de algunas ofertas de productos. De nuevo, esto es sobre un escenario que puede ser negativo para el primer trimestre del año 2023. Entonces, pues ahí tenemos otro ingrediente para esa tormenta perfecta a la que se suma el costo del dólar, la subida en las tasas de interés y la permanente volatilidad en precios internacionales de los insumos que utiliza el agro de nuestro país. Doctor Bedoya, pero hasta este momento se le puede imputar en algo el nivel de inflación que estamos padeciendo a alguna dificultad en el campo para recolectar los cultivos y para llevar los productos a los centros de consumo en este momento, porque las previsiones son las que usted hace y efectivamente son más que preocupantes si esto persiste, pero estamos padeciendo ya los efectos del invierno en la producción agropecuaria o Pues agrícola sobre sería, todo. sería irresponsable de mi parte decir que solo por las lluvias sí, y por eso siempre usted, cuando me da la oportunidad de estar en este espacio, le menciono los factores que hoy contribuyen a lo que estamos viendo en materia inflacionaria. Pero mire que ayer el gobernador del departamento de Santander decía que se han incrementado los precios de algunos alimentos en ese departamento, particularmente en la ciudad de Bucaramanga, más del 50%, como consecuencia de las lluvias que han generado un colapso en muchas de las vías de ese departamento que dificulta la sacada de los productos o la llegada de otras zonas de producción del país. Entonces, claro que sí impactan, no a todos los productos, evidentemente, porque hay zonas que no, afortunadamente, no han tenido el régimen de lluvias que se ha visto concentrado en otras regiones, muy distinto a lo que ha pasado en la Orinoquía, lo que ha pasado en la región andina, para poner un ejemplo. Pero como se confabulan todos los elementos, pues evidentemente sí se empieza a sentir. Y cada día que pasa, si uno se levanta y mira cómo está el cielo y a uno lo llaman del campo y le dicen y que sigue lloviendo y que sigue lloviendo, pues es muy difícil porque además usted como productor hace todas las medidas de mitigación, los canales pues para que salga el agua, las buenas prácticas que recomienda el Ministerio de Agricultura, el IDEAM, pues es que este tema de la lluvia, doctor Londoño, como he dicho,
por donde usted vaya, en todo el mundo, eso ya es otra historia, y pues el campo es al sol y al agua, y con esa saturación de nivel de suelos que se pueda dar, pues ahí sí se complica mucho la película a propósito de los otros factores que le he mencionado que no dan tregua. El tema de las tasas de interés no da tregua, el tema del dólar no da tregua, tal vez hay unas volatilidades en algunos insumos importados en los mercados internacionales, pero toda esa sumatoria pues claramente le genera más presiones de costos y de incertidumbre a los productores de alimentos de nuestro país. El abastecimiento de ese tipo de productos indispensables para tratar el campo, los herbicidas y los abonos, y ya se han visto encarecidos y ya hay dificultad de conseguirlos, o hasta ahora las cosas vienen más o menos normalmente y si esto se prolonga vamos a tener esos efectos. ¿Cuál es la situación? ¿Esos productos ya están afectando la tarea del campesino? Pues mire, en materia de abastecimiento, de volúmenes y de litros de todos estos productos, hay abastecimiento. Pero en materia de costos, ahí es donde viene el problema. De hecho, ayer el productor de papa del departamento de Boyacá me llamaba muy alertado a decirme que las casas de fertilizantes empiezan nuevamente a subir los precios de los insumos. Obviamente esto hay que contrastarlo con la información de la libertad vigilada que tiene el Ministerio de Agricultura. Porque pues obviamente, ¿qué es lo que viene ocurriendo? Pues el dólar, mire, ya ayer otra vez nuevamente sobre los 5.000 pesos, y pues usted al año importa más de 2 millones de toneladas de fertilizantes. Y en el caso del maíz y la soya, para la producción del concentrado de los animales, pues son 5 millones de toneladas de maíz amarillo y entre 1.9, 2.1 millones de toneladas de frijol, soya y de torta de soya. Entonces, abastecimiento hay, pero sí el costo pues es una variable que no afloja. Vamos a decir que de pronto en algunos casos no sube tanto o no sube, pero definitivamente no vuelve a los niveles que teníamos inclusive antes de la pandemia, lo cual es preocupante porque ya son años, 2 años prácticamente acumulados de presiones en los costos por parte de los productores, que recuerde usted, el año pasado, después de que se presentaron los 3.000 bloqueos de las carreteras del país en mayo de 2021, valga la redundancia, después vino la crisis en la cadena de suministro a finales del 2021, y ahorita, el 23 de febrero del 2022, Rusia invadió Ucrania y ahí todo se fue para el techo. Y ya estamos pues, prácticamente a 3 meses de que se cumpla un año de la invasión de Rusia a Ucrania, y a pesar de que hay una relativa normalización en la sacada de productos ucranianos para el resto del mundo, pues el mercado internacional sigue muy volátil. Bueno, ¿y qué está pasando con la empresa colombo-venezolana que está dedicada a esa tarea y que parece que ahora quedó en manos otra vez del gobierno venezolano? ¿Eso ha tenido algún efecto? Pues no, porque esa es una empresa que igual tiene una participación importante en el mercado, pero no es la más importante. Al final del día, doctor Londoño, si usted le pregunta a cualquier productor, al menos en el caso de los fertilizantes, a ese productor, pues seguramente no le va a importar si es venezolana o es noruega, perdón, o es colombiana, sino a cómo le sale el bulto o el kilo de fertilizante. Entonces, ahí lo verdaderamente importante, en eso le hemos sugerido mucho al Ministerio de Agricultura, es que se haga oficialmente pública y en tiempo real la información de la libertad vigilada para que los productores puedan saber realmente qué esperar en materia de precios de fertilizantes a propósito del dólar, de la combinación de las cotizaciones en dólares, de la urea, del triple 15, en fin, de los diferentes productos, y que las empresas pues realmente sean muy transparentes en los precios que le den a los productores. Porque tal vez, como lo decía el embajador de Colombia en Venezuela, en su momento, que monómeros no iba a cobrar el costo de transporte y que las utilidades de monómeros iban a quedar en Colombia, pues al final del día lo que interesa es que si no van a cobrar los costos de transporte, ¿en cuánto baja el kilo de fertilizante para el productor colombiano? No es un tema de la empresa total. A nosotros lo que nos interesa es el costo de producción. Ese es el tema. Esa libertad vigilada a la que usted se refiere, ¿comprende solamente el producto final? ¿Habrá libertad vigilada sobre el valor de la papa y de el arroz y de lo que se produzca?
o también sobre los insumos necesarios para producir? La libertad vigilada, doctor Londoño, hoy está para los insumos para producir. Recuerde usted que eso fue algo que hizo el gobierno anterior cuando empezó toda esta problemática de los insumos. Entonces generaron un esquema de libertad vigilada que de hecho fertilizantes y agroquímicos la tiene hace bastante años. Pero aquí lo que pasa es que hicieron como una mirada mucho más integral, no solamente a los insumos que se importan para producir estos productos, sino también a los canales de distribución. Entonces, eso es una herramienta que es útil, pero se lo dijimos en su momento al exministro Sea y se lo he dicho a la ministra Cecilia, hagan esta información en tiempo real, porque ¿sabe cuál es el problema? Que eso tiene un rezago, simplemente porque la DIAN pues no tiene la información al día para tenerla disponible para el público en general. Entonces a usted pues, le sirve, pero no le sirve mucho que tenga 1 o 2 meses de rezago, porque es que usted como productor tiene que estar comprando, vamos a decir, cada semana algún tipo de insumo. Entonces esa libertad vigilada, entre más la conozca el productor, pues obviamente podrá tomar mejores decisiones, porque hoy la volatilidad es una constante y no puede llegar a ocurrir que a usted en una casa donde le vendan concentrado o le vendan un fertilizante, le digan que porque el dólar ayer cerró a 5.020 o a lo que haya cerrado, entonces hoy ya hay que subirle el kilo de fertilizante. Es porque ese fertilizante se tuvo que haber producido con un dólar diferente y seguramente con una cotización en dólares distinta también. Doctor Jorge Enrique Bedoya, presidente de la Sociedad de Agricultores, muchísimas gracias por estar con nosotros. Como siempre, le repetimos, muchas gracias por informarle al país sobre un tema que es esencial para su presente y su futuro y que no se atiende suficientemente como se debe atender. El campo, el campo. El invierno no solamente es en las ciudades, no solamente las golpea, no solamente golpea las carreteras, golpea el campo y de qué manera. Lo que nos toca es rezar para pedir que este fenómeno no siga y que no siga el invierno hasta febrero, ¿no, doctor Bedoya? Así es. Y mire una cosa, doctor Londoño, excúseme que ya con esto termino, agradeciéndole su tiempo. Por eso también le hemos dicho al gobierno, enfóquese en los productos que son cultivos de ciclo corto y los que más pesan en la canasta básica de los colombianos. Claro, los recursos son limitados. Entonces, ¿por qué no piensa en arroz, en papa, y bueno, métale yuca y métale plátano por el lado de los agrícolas? Y en el caso de las proteínas, pues las proteínas de origen animal, prácticamente pollo, huevo, cerdo, leche y carne de res, si va a tener que dar ayudas en algún momento para mitigar estos impactos. Y lo otro es que a propósito de lo que ya anuncia la directora Lideam y lo que puede ser el 2023 y el 2024, pues definitivamente hay que incrementar sustancialmente el presupuesto para el seguro agropecuario, porque ya con esta situación, pues el productor también duda en tomar la decisión de siembra si no tiene un aseguramiento ante la muy posible pérdida de su cosecha. Y eso requiere recursos del Estado también. Doctor Jorge Enrique Bedoya, muchísimas gracias por estar con nosotros en la hora de la verdad. No, señor, por el contrario, a usted muchas gracias y que tengan un feliz viernes. Quedamos muy bien informados de lo que está pasando en el campo, ¿no? El presidente de la Sociedad Colombiana de Agricultores, Jorge Enrique Bedoya, nos lo explicaba detalladamente y con sus amplios conocimientos y su permanente contacto con esta realidad. Estaba con nosotros Jorge Enrique Bedoya. 7 de la mañana, 2 minutos.